puesto por título a este mensaje, sordo mudo. Amén. Vayamos al Salmo 38. Salmo 38. En el versículo número 13, pero aún después de leer esta porción, manténgase ahí en el capítulo 38 de Salmos, porque vamos a seguir viendo más porción de este capítulo. Salmo número 38, versículo número 13. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Lo repito. Pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Y dice un dicho, ¿verdad? El buen entendedor en pocas palabras se entiende, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, si hoy podemos entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Oremos. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, creyendo firmemente que tú tienes una palabra para nosotros hoy. Me incluyo, Señor. Gracias porque sé que nunca nos defraudas y siempre tienes alimento espiritual que nos nutre y que nos bendice, y creo que esta noche no es la excepción. Tú has preparado el alimento justo que necesitamos, Señor, como Grey, para que cada día seamos mejores, Señor, aceptos, agradables delante de tus ojos, para alcanzar las bendiciones que tú tienes preparado para los que te son fieles, Señor. Queremos ser de esos fieles, bendecidos, Señor, por medio de ti, Señor, y permítenos ser no solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús sea tu nombre glorificado en todas las cosas. Cumple tu propósito en esta noche. Amén y amén. Ocupe su lugar. Dice el salmista: pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. Por obvias razones, ¿verdad? He titulado este mensaje sordo mudo, ¿verdad? Pero ante las amenazas y ataques del enemigo, que es nuestro adversario, el diablo, Satanás, hay que aprender a seleccionar lo que oímos y lo que hablamos. Hay que aprender a seleccionar lo que oímos y lo que hablamos. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice: a palabras necias? Ay, sí se lo saben. Pues aunque no es texto, parece que el rey David, en medio de la situación que vivía en ese momento, de escribir el Salmo 38, porque este salmo se le atribuye, la mayoría de los estudiosos se lo atribuyen a David. Entonces él en alguna manera entendió que a veces es mejor hacerse el sordo y no escuchar ciertas voces, no escuchar ciertas cosas, ciertos comentarios, ciertas conversaciones, ¿verdad? Hay tiempos en el que hay que hacernos el sordo, y David lo entendió. Pero David no solo decidió hacerse el sordo, sino que también dijo: me voy a hacer el mudo, ¿verdad? Y ha escuchado usted otro dicho que dice: calladito te ves más bonito, ¿verdad? O calladita te ves más bonita. Oiga, ustedes sí se lo saben bien. Pues aunque no es texto tampoco, según la Biblia hay ocasiones en las que callarse es mejor que hablar. Y David también entendió este principio y también entendió esta verdad. Y aunque en muchas ocasiones a lo largo de la Biblia Dios nos motiva y nos recomienda a hablar, hace poco no hace mucho yo compartía un mensaje sobre abre tu boca, ¿verdad? Ese versículo que dice el salmista: abre tu boca grande, o wide, dice en inglés, ¿verdad? Ancha, ¿cuál ancha es? Abre tu boca porque el Señor la quiere llenar. Y a veces en muchas ocasiones Dios nos motiva a hablar, a hacer declaraciones, a atrevernos a confesar, pero tenemos que ser sabios y entendidos para discernir cuándo es tiempo de hacerse el sordo y mudo también. No todo el tiempo es tiempo de hablar y no todo el tiempo es tiempo de escuchar. Y por supuesto, al abordar, ¿verdad?, este tema, no es mi intención ofender a ninguna persona que esté literalmente sordo y mudo, ¿verdad? Pero utilizo esta metáfora para presentarles los siguientes principios bíblicos, ¿verdad?, que Dios desea que aplicamos en nuestras vidas en este día. Y el primer principio es que a veces tenemos que hacernos sordos, ¿verdad? Vamos a hablar de hacernos los sordos. A veces tenemos, aunque no lo estemos en lo físico, ¿verdad?, en el sentido espiritual, a veces tenemos que hacernos los sordos. Para entender, ¿verdad?, un poco más por qué David decía que él quería hacerse el sordo, primero hay que hablar un poco del contexto. El Salmo 38
según los estudiosos y el orden cronológico en el que se posiciona el Salmo 38. El Salmo 38 es un salmo que se cree fue escrito después de la infidelidad de David con Betsabé, al igual que otros salmos penitenciales, que así se les titula. Entonces, el Salmo 38 se cree que se escribió o que fue escrito por David después de la infidelidad y todos los sucesos que conllevan esa historia o ese relato, que precisamente el pastor lo ha mencionado en varias ocasiones en últimas prédicas, ¿verdad? Cuando David, el rey, debiendo estar en el frente de la batalla junto con su ejército, decidió tomarse un tiempo de descanso, libre, y al estar ahí ocioso en el balcón, ¿verdad? Ve a una mujer ajena que se llama Betsabé. Y pero el problema no es que la ve y la codicia, sino más que eso es que no era su mujer, era una mujer casada y estaba casada con Urías, y entonces, ¿verdad? La toma, adultera con ella. Y no contento con eso, trata de como resultado, ¿verdad?, de esa relación de infidelidad, la mujer queda embarazada. Y pues dice, pues me estoy metiendo en problemas y en líos. Entonces manda a traer a Urías, que era parte de su ejército y que estaba en la guerra, y dice, le doy un descanso por ser tan buen ¿verdad?, súbdito. Y viene, está con su mujer, encubrimos el pecado y no pasa nada. El problema es que Urías era tan leal, y estoy resumiendo para los que no han estado y no han escuchado el relato. Dice, bueno, Urías era tan leal que dice, ¿cómo puedo estar yo disfrutando aquí con mi familia en casa y mientras mis compañeros están dando su vida en la guerra, y él no entró en intimidad con su esposa? Entonces David se convierte entonces en el autor intelectual de su muerte, porque dice, entonces tengo que deshacerme de este problema para poder hacer legítimo mi relación con Betsabé. Y entonces manda a Urías al frente de la batalla para que lo maten, y fue muerto. Entonces, aunque él no lo mató por su propia mano, fue el autor intelectual y igual cometió un asesinato. Entonces, es en ese entorno, ¿verdad?, que después de todo ese relato es que David llega a un momento de arrepentimiento. Y si va conmigo allí al segundo libro de Samuel, capítulo número 12, segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Le dice la escritura, ¿verdad? O usted hemos mencionado, viene un hombre de Dios llamado Natán y le da una historia, ¿verdad?, de cómo un hombre rico, teniendo muchas ovejas, le roba una oveja a uno que era muy, muy pobre, ¿verdad?, para atender una necesidad. Entonces David se enfurece y dice, qué hombre tan terrible, siendo rico y teniendo muchas ovejas, toma la que no le pertenece y la roba, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fuera su sorpresa? Que Natán le dice a David, versículo número 5, dice, tan cierto como es, dice el 7, entonces Natán le dijo a David, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, le dice Natán. ¿Cuál sería su sorpresa, verdad? David probablemente ya pensando matar a ese hombre tan injusto y tan terrible, que actuó tan terriblemente, ¿verdad? Merece la muerte quizás, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el que había robado la oveja era él, porque había tomado una mujer que no le pertenecía, que no le correspondía. Y más adelante en el relato, versículo 9, dice, porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Dice el 11, entonces dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todos.
Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Le habla de las consecuencias de su pecado. Y va a haber consecuencias del pecado. Pero la consecuencia no era su penitencia, era su consecuencia, pero no penitencia. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo, versículo 3. Entonces David confesó a Natán. ¿Qué hizo David? Confesó. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: he pecado contra el Señor. Entonces, aún a pesar de lo horrendo y lo terrible de este caso, ¿verdad? Que pues es un suceso, ¿verdad? No muy bueno en el relato de la vida de David. Algo extraordinario es que casi inmediatamente el relato de la infidelidad y el asesinato ocurre un capítulo antes. Solo un capítulo antes. Y basta un capítulo después para David estar mostrando 100% su arrepentimiento y confiesa su mal y se arrepiente delante del Señor y hilamos casi por lo general el Salmo 51 que pudiera haber sido su oración de arrepentimiento, o que es su oración de arrepentimiento, ¿verdad? Por haber pecado contra Dios en este caso. Entonces ese es el contexto del Salmo 38. Aparentemente el salmista se siente tan acongojado por lo ocurrido que describe lo mal que la está pasando. Vayamos ahí al Salmo número 38, dice la Nueva Versión Internacional. Dice: Señor, no me reprendas, leo desde el versículo 1, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Note que empieza a decir: estoy así porque tú me has flechado. No asume, siente como que tiene una tendencia a culpar a Dios de lo que se siente tan mal. Pero en verdad era la culpa de Dios. Bueno, dice: porque tus flechas me han atravesado y sobre mí han caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Declara: no hay nada sano en mi cuerpo, me siento enfermo. Dice: por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Vuelve a decir: me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal. Y todo el día urden engaños. Y si nota aquí, vamos a resumir un poquito los sufrimientos que él siente. Primero siente, ¿verdad?, que de alguna manera Dios se ha olvidado de él y que es Dios el que lo ha flechado con estos problemas. Pero describe una enfermedad física, ¿verdad? Algunos autores o algunos estudiosos o comentaristas hablan de que pudiera ser una enfermedad literal acompañada de la enfermedad de una figura retórica de lo mal que se sentía por su pecado, ¿verdad? Lo más probable es que es un sentido espiritual, porque en ningún otro relato de los detalles de la vida de David se habla de una enfermedad tan terrible que la haya padecido. Pero podría haber una combinación, porque a veces nos sentimos tan mal emocionalmente, anímicamente o espiritualmente, que repercute en nuestros cuerpos. Nos duele los huesos, nos duele la cabeza, etcétera, ¿verdad? Entonces describe un sufrimiento terrible de enfermedad física. Dice: nada de mi cuerpo está sano. No hay parte de mi cuerpo que esté sano.
Se sentía enfermo físicamente, tenía una enfermedad emocional. Si recordamos lo que decía el versículo 5, dice en mi insensatez, ¿verdad? Habla de su insensatez. Otra versión dice en mi locura. Dice, por causa de mi insensatez mis llagas hieden y supuran. Otra versión dice a causa de mi locura, es decir, emocionalmente sentía que se volvía loco. ¿Sí? Sentía que se volvía loco. Había una enfermedad del alma, una enfermedad emocional también, que junto con lo físico se le había juntado. Y luego habla de que se apartan de él los amigos, los vecinos, a causa de sus llagas. Y luego también dice de sus parientes se mantiene a la distancia. Otra versión habla de que toda la familia, ¿verdad? Me ha abandonado, toda mi familia se ha apartado de mí. Entonces siente una terrible soledad. Piensa que está solo, se siente solo. Imagínense, pasar un problema acompañado no es lo mismo que pasar un problema solo. La soledad hace todavía más grave la situación. Entonces aquí David se sentía o describía su soledad. Y luego termina diciendo en sus sufrimientos, ¿verdad? El versículo número 12, tienden sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños. Habla de las amenazas de personas que le amenazan de muerte, que procuran matarle. Y piensa que hay muchas personas maquinando en su contra. Mira donde quiera enemigos que quieren hacerle daño. Quizás el cargo de conciencia lo hace pensar, todos quieren venirse en contra de mí. Lo cierto es que había un sentir de profundo sufrimiento que describe el salmista en el Salmo 38. Pero la realidad era otra. Aunque él describe todo esto y vuelve y recalca después del 13 y el 14, en el 15 en adelante empieza a recalcar de nuevo, a recopilar otra vez lo que siente, pero ya en un tono diferente, ahorita lo vamos a ver. Había una realidad, o había una verdad, porque hay una realidad versus la verdad. Hay una realidad, pero hay una verdad, ¿verdad? Yo puedo tener una realidad, por ejemplo, yo puedo tener la realidad de sentirme enferma, pero hay la verdad de que Dios me sana, ¿sí? Entonces está la realidad humana y está la verdad de Dios. Y aunque él se sentía así en realidad, ¿verdad? Había una verdad que superaba la realidad. David ya había sido perdonado. Si regresamos a 2 de Samuel, capítulo 12, en el versículo 13, les leía yo donde dice: David confiesa su culpa, si está encabezado en mi Biblia. Dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. David reconoció su falta. David confesó su pecado. ¿Y qué dice la Biblia cuando confesamos nuestros pecados? Dios es fiel y justo para perdonarlos. Hay una verdad. Sí, David pecó. O hay una realidad, David pecó, pero también hay una verdad. David fue perdonado porque se arrepintió, y por eso el libro de Hechos habla Dios hablando de David, que era un rey conforme el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que uno que actuó tan mal, Dios le describa como un hombre conforme a su corazón? Dios lo describe así, ¿por qué? Porque él vio, a pesar de su error, vio un genuino y verdadero arrepentimiento en la vida de David. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué David está diciendo, verdad? A causa de mis iniquidades, de mis pecados, me está pasando todo esto, ¿verdad? Porque si volvemos a leer el Salmo 38, se da cuenta que él habla de que su mal es en parte por su pecado. ¿Por qué él dice eso si él ya se había arrepentido y Dios ya lo había perdonado? Porque Dios lo había perdonado, pero él no se había perdonado a sí mismo. ¿Sí? Dios ya lo había perdonado, pero él no se había perdonado a sí mismo. Y a veces eso es lo que nos sucede a nosotros. Nos sentimos tan mal. Pero ¿por qué nos sentimos tan mal? Porque el diablo es acusador y padre de mentira, dice la Biblia. Entonces David ya había sido perdonado,
Pero mire cómo él habla de esta descripción, que él sigue estando en pecado, aunque ya había sido perdonado, ya había cambiado su conducta. Ahora, si vamos al orden cronológico de los sucesos, es muy probable que en este momento David tiene por lo máximo 50 años, quizás un poco menos, pero tiene máximo 50 años de edad. Es decir, tampoco estaba, él estaba relativamente joven todavía, ¿verdad? Él estaba relativamente joven y habla de que se siente débil, habla de que se siente cansado, habla como una persona que ya quizás está avanzada en edad, enfermo. Sin embargo, David estaba todavía relativamente joven y estaba sano. Si pensamos que esto fue en un sentido espiritual o lo que él describe, ¿verdad? Es probable que él estaba sano en su cuerpo físico. Y David no estaba solo. David, Betsabé, si usted lee en el capítulo número 12 del segundo libro de Samuel, aun cuando David ya la había tomado por mujer, el capítulo 12 habla de ella como la esposa de Urías. Pero más adelante habla de Betsabé como la mujer y la esposa de David. Es decir, Dios le perdona y entonces, bueno, ya el pasado quedó atrás y ahora esta es tu mujer y es legítima. ¿Sí? Entonces, él estaba acompañado, tenía una esposa, tuvo más hijos. El siguiente hijo de ellos se cree fue muy poco después de que murió el primero, porque a consecuencia del pecado muere el primer hijo que iba a tener David y Betsabé. No me puedo detener muchos detalles. Lea la novela ahí en la Biblia. Está muy buena. Está mejor que la del canal 7, 9, Univisión, no sé, Telemundo, lo que sea. Están mejores estas. Léalas. Y entonces, la verdad es que no estaba solo. Tenía familia. Era un rey, tenía un reino, tenía gente a su alrededor. Tenía gente leal, tenía un ejército, tenía servidores, tenía amistades. David no estaba solo, pero describe como que se describe a sí mismo como en soledad. Y David no iba a morir tampoco. Mire lo que dice segunda de Samuel capítulo 12, porque él habla de que maquinan para matarme, procuran mi ruina, quieren acabar conmigo, quieren que termine muerto. Pero segunda de Samuel, no sé si de hace rato dije segunda de Crónicas, pero segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13 dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado. Sí, pero el Señor te ha perdonado. ¿Y no qué? No morirás por este pecado. No morirás por este pecado. Dios ya le había dicho que no iba a morir. Dios ya le había dicho que iba a vivir, que no iba a morir. Dios ya lo había declarado, pero aquí el salmista piensa o está convencido de que lo van a matar. Es decir, se estaba olvidando de la promesa de Dios, de que Dios le perdonó y que le dijo: no vas a morir. No vas a morir. Porque el adulterio y el asesinato, según la ley de Moisés, se pagaba con la muerte. Él merecía morir, pero el hecho está de que su arrepentimiento fue tal y genuino que Dios le perdona. Sufre consecuencias porque el hijo muere, pero no fue su penitencia, porque vive. Es decir, Dios de alguna manera nos dice: no estoy contento con el pecado, amo al pecador. Y soy un Dios de segundas oportunidades, y Dios le da una segunda oportunidad y dice: no vas a morir, mereces morir, pero no vas a morir por mi gracia, por el perdón que has recibido de parte mía. Dios ya lo había dicho que no habría de morir. Pero por un momento David estaba prestando atención a todas las voces menos la de Dios. Y este es donde David, entonces en el versículo 13 dice: me voy a hacer, como que reacciona. Describe todo esto, pero luego reacciona y dice: pero yo. O sea, después de decir todo esto, es descripción,
Entonces dice, pero yo me hago el sordo y no los escucho. Es decir, hay voces que querían inundar de estas mentiras a David. Estás solo, estás enfermo, estás emocionalmente destrozado, te van a matar, ¿verdad? Dios no te ama, es Dios el que te flechó, etcétera, etcétera. Esas voces que le pudieran estar diciendo internamente tantas cosas. Pero a él hace un alto y en algún momento tiene que haber acordadose de las verdades de Dios. Y dice, pero yo me hago el sordo y no los escucho, no los voy a oír. Dice la palabra de Dios también en otro versículo, Eclesiastés 7:21, no prestes atención a todo lo que se dice, y así no irás cuando tu siervo hable mal de ti. Y aun cuando dijeren, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, eres esto, eres aquello, no importa, aunque oigas esas voces, sea literal o sea internamente el ataque, no prestes atención a nada de esto. Es el momento de hacernos el sordo. No tenemos que escuchar todo ni a todos. Hello. No tenemos por qué prestar nuestro oído a todos ni a todos. Esas personas que te influyen negativamente, que son pesimistas, que siempre están hablando negativo, o que siempre están calumniando, que siempre están hablando mentira, o siempre están hablando chismes, o siempre están hablando cosas que no te edifican, que contristan tu espíritu, que te traen espiritualmente hacia abajo. Hay que hacernos los sordos. Esas voces del enemigo que te dicen no puedes, no vas a salir adelante, es imposible, ya no hay remedio, ya no hay solución para tu hijo, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu salud. Esas son las voces a las que el Dios nos dice, hazte el sordo. No las oigas, no prestes atención de lo que dicen. David lo entendió. Esas son voces que vienen de parte de Satanás. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Satanás? Que él es acusador. Zacarías 3:1 dice que él es acusador. Pero según Apocalipsis 12:10, Satanás ya no tiene autoridad para llevar a cabo las acusaciones de los cristianos delante de la presencia de Dios. Porque tenemos un abogado que nos defiende y un sumo sacerdote que es Cristo, que está a la diestra del Padre. El diablo te acusa porque él quisiera estar allá. ¿Se acuerdan que era un ángel? Satanás era un ángel que quiso ser igual a Dios, Lucifer. ¿Se acuerda? Quiso ser igual a Dios. Diablo te odia tanto y por eso usa la estrategia de la acusación para que robarte la bendición de Dios para tu vida. Y te acusa a través de tu conciencia. Ay, ¿cómo te va a bendecir Dios? Mira lo que eras, mira cómo hablabas, mira lo que hiciste, mira los pecados que cometiste. Y trae esa acusación, esas falsas acusaciones a tu vida. ¿Por qué? Porque él quisiera estar donde tú estás. Él quisiera estar donde tú estás. Y ya no puede porque fue destituido de la misma presencia del Señor. Él quiso estar ahí, pero no puede. Tú y yo ahora tenemos acceso libre al Padre gracias a que Cristo está a la diestra del Padre. Nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo está a la diestra del Padre, y es donde el diablo quisiera estar. Pero por medio de Cristo tú y yo tenemos acceso a Él. No hagas caso, Él es acusador. No hay que oír esas voces. La voz del acusador hay que hacernos el sordo. La Biblia también habla de Satanás, que es mentiroso. Juan capítulo 8 versículo 44 y Génesis 3:13. La mentira es el término que se utiliza para referirse a Satanás como mentiroso. El término griego que es pseudos, que indica toda falsedad. Es el acto de negar una verdad. El diablo quiere que niegues en tu vida las verdades de Dios. Pero el diablo es padre de mentira. Él es mentiroso, él es engañador. No le hagas caso. No vale la pena escuchar. Comencé preguntándole, ¿se acuerda del dicho? A palabras necias, oídos sordos. El diablo es un necio, es un padre de mentira, es un engañador. No prestes tu oído a él. Él es engañador. No solo mentiroso, es engañador. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 y primera de Timoteo 2:14, Génesis 3:13. Solo menciono para que sepa que hay fundamento bíblico, porque no tendríamos tiempo para detenernos. Pero engañador es
aplicable a quien practica y vive en el engaño. Engaño del griego, viene engaño cuando se refiere a Satanás de planao, en castellano o en español, ¿verdad? Es planes. El engaño es la estrategia o planificación cuidadosa que lleva a la persona al error para mantenerlo errante y sin propósito. Dios no quiere que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Te quiere mantener errante. No, ay, mira, allá está la meta que Dios quiere que alcances. Y tú quieres llegar, pero el diablo te dice: estás enfermo. Ay, sí, estoy enfermo. Ay, estás débil. Ay, sí, estoy débil. No voy a poder llegar. Ay, no puedo alcanzar el propósito de Dios para mi vida. Él quiere que andes errante, pero Él ha maquinado una estrategia muy sutilmente para engañarte. No caigas en sus redes. Cierra tu oído a esas voces que te están engañando, que te dicen no pueden, no puedes. La Biblia dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que ya era hecho. Él es engañador. Cuando el engaño viene de Satanás, habla de sutileza. Habla de hablar con mentira disfrazada de verdad a fin de sacarte de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, un pensamiento de bien para tu vida. No prestes oído a lo que te puede robar la posibilidad de alcanzar todo tu potencial en Dios. Nunca olvides jamás, ¿verdad?, que Satanás, lo que Satanás te ofrece, no pienses jamás que lo que Satanás te ofrece será mejor que lo que Dios te ha dado. A veces el diablo te engaña y con cosas atractivas. El diablo no te va a engañar con algo inatractivo. Escojo esto feo versus esto bonito. No, él te lo presenta bien atractivo. ¿Sí? Pero no olvides que Satanás lo que te ofrece nunca puede ser mejor que lo que Dios te da o te ha dado. Nunca las ofertas de Satanás vienen sin el mal incluido. Todo lo contrario, dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y dice Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No te dejes engañar. No hay nada que supere la bendición de Dios para tu vida, lo que Dios tiene que ofrecerte. Lo del diablo siempre viene acompañado por algo negativo, por algo malo. También la Biblia habla de Satanás como tentador, y también a él, al tentador, tenemos que cerrar nuestro oído. La Biblia dice que Dios no nos, sin embargo, hay una verdad que la Biblia dice: que Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario a tu vida, 1000 tentaciones yo puedo resistir. David fue quizás tentado a decir: es la culpa de Dios. David quizás fue tentado: es la culpa de mis enemigos, y es la culpa de mis parientes, de mi familia. David pudo haberse sentido tentado a renegar de Dios, a culpar a alguien más, a alejarse del Señor. Muchas cosas pudo haber sido tentado David en esta ocasión. Pero 1000 tentaciones pueden venir a diario a tu vida, pero cada una de ellas puede resistirse, porque dice la Biblia que Dios no nos deja que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. En otras palabras, Satanás está limitado como tentador. Y tú y yo decidimos si oímos esa voz del enemigo que nos está diciendo: reniega de Dios, dale la espalda a Dios, culpa a otros, no asumas tu responsabilidad, créetela que no puedes. No caigas en esa tentación. Satanás está limitado como tentador. Ciérralo todo, pero es tu decisión. O abres tu oído a él o te haces el sordo con él. También dice la Biblia de Satanás que es como ladrón. Juan 10:10. Y verdad, dice que ha venido para hurtar, matar y destruir. Otras versiones dicen robar, pero la verdad es que hay una diferencia entre hurto y robo. Robar es llevarse algo que no es de nuestra propiedad usando la violencia. Es el acto de violentar una propiedad y llevarse lo que está adentro. Es robar con violencia. Hurtar
es el acto de llevarse lo que no es de nuestra propiedad sin usar la violencia. Es cuando se me da plena confianza y abusando de ella aprovecho para tomar lo que no es de mi propiedad. Hay una diferencia. El término hurtar fue el usado por Jesús para referirse a Satanás, ya que él nunca podrá tomar lo que es mío, a menos que yo le dé lugar y le abra una puerta para que yo le permita a él entrar. Es decir, la decisión es tuya. Te haces el sordo y no le haces caso y no le das entrada, o voluntariamente abrimos el oído y nos dejamos seducir por sus palabras, o caemos en sus tentaciones y también por ende caemos en la destrucción. Cierra tu oído, no escuches al ladrón, porque él es destructor. Es otra de las descripciones de Satanás o nombres de Satanás. Él es destructor, devorador también. Juan 10:10 también lo dice, y primera de Pedro 5:8. El término destructor o devorador se aplica a la gente que solo espera la oportunidad más precisa en una forma súbdita, producir el más grande de los daños en una forma de repente o repentinamente, ¿verdad? Satanás como devorador y destructor es inmisericorde, indolente, es decir, no tiene misericordia. Él no le duele afectarte. Él no se tienta el corazón. Él no se compadece. Él no tiene compasión de nadie. Él es un depredador despiadado. Él es un despiadado. Si tú abres tu oído a él, cuidado, porque te puede seducir con engaños y mentiras, pero es solamente para llevarte a una terrible destrucción. No coquetees con la voz del enemigo. No te confíes. A veces coqueteamos con lo que el diablo nos tienta a hacer o pensar o decir o actuar, y ahí estamos porque quiero probar un poquito de acá y de allá porque esto es también atractivo. Pero no coquetees con el enemigo. Con el enemigo no se juega, porque él es un destructor despiadado que quiere destruirte. Cierra tu oído a ese destructor. También la Biblia se refiere a él como enemigo. Y no es lo que David estaba diciendo: hay enemigos que procuran matarme. Pues Satanás también procura destruirte y matarte. Él es nuestro enemigo, y la Biblia habla de Satanás como nuestro enemigo. Satanás es y será tu peor enemigo, según Mateo 13:24 y Lucas 10:19. Y la razón por la cual te odia es porque tú estás sentado, lo dijimos hace unos momentos, en el lugar que él siempre quiso estar. En Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. Por esa razón te odia y está a la espera de que le des una oportunidad para malograrte. Nunca olvides esta verdad. Satanás te ofrece mucho, pero te da poco. Te lo quita todo. Nunca esperes un favor de Satanás si no le das algo a cambio. Nunca te confíes de él. Él es traicionero, no es tu amigo, es tu enemigo. Él es traicionero, astuto, sutil, sagaz. Satanás es tu peor y más grande enemigo, según primera de Pedro 5:8. No, cierra tu oído a las voces de Satanás, que a veces viene esa voz mediante personas, mediante individuos. Cierra ese oído, aprende a discernir. Pídele al Señor discernimiento. Señor, que yo pueda entender cuándo es momento de hacerme el sordo para no caer en las redes de Satanás. Pero David también dijo que él quería hacerse como mudo. No solamente sordo, sino mudo. ¿Por qué mudo? Bueno, entiendo, tengo que cerrar mi oído a todo lo negativo y todo lo que me va a provocar cosas malas y negativas. Eso es entendible, eso es lógico. Pero ¿por qué cerrar el oído, pero aparte hacerme el mudo? Porque a veces digo, bueno, ¿por qué no le grito a Satanás, ¿verdad?, la verdad de Dios, y que se vaya y que huya? A veces a veces la Biblia nos invita a hacerlo, pero en esta ocasión David entiende que es el momento y discierne que es el momento de hacerse mudo también y no hablar.
¿Por qué? Ay, hermano, porque a veces hablamos tanto y estamos tan ocupados y tan atareados y que no nos detenemos para oír la voz de Dios. Simultáneamente, mientras cerramos nuestro oído a las voces negativas de Satanás, hay que guardar silencio para escuchar la voz de Dios. No basta con solamente cerrar el oído, hay que oír, porque puedo cerrar mi oído y no ser destruido, pero me quedo estancado. Me quedo estancado. Dijo una amiga nuestra, pastora, dice, el diablo si no te destruye, te distrae. El diablo si no te destruye, te distrae. Y entonces dices, bueno, cerré mi oído, no me va a destruir. Pero te tiene distraído porque estás hable, tan distraído que no oyes a Dios. Y hay momentos en el que tienes que quedarte. Dios le dijo al pueblo en varias ocasiones, quédense quietos, guarden silencio. Guarden silencio. Mire, vamos a seguir leyendo para concluir ahí en el Salmo 38. Después de los versículos 13, o vamos a leer nuevamente el 13 en adelante. Dice: pero yo hago oídos sordos, en la Nueva Traducción Viviente, a sus amenazas, me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Habla de hacerse el mudo. Dice, opté por no oír nada. Me gusta esa palabra, opté por no oír nada. Es una decisión. Opté por no oír nada y tampoco respondo. Opté por no oír nada, pero tampoco respondo. Y tiene doble sentido. Una, que no tienes por qué caer en las provocaciones de Satanás. A algunos se les olvida que son cristianos y se bajan de la cruz cuando Satanás te provoca. Y respondes airado y respondes, ¿verdad? Maneras que no debes de responder ante las provocaciones de Satanás. No caigas en ese error. Que se retuerza el enemigo con ganas de que actúes como él actúa. Pero no le des el gusto de caer en el mismo error que ellos. ¿Sí? Dice, opto por no responder, opto por no oír nada, pero tampoco para responder, pero también para guardar silencio, para escuchar a Dios. Dice el versículo 15 y ahí empieza. ¿Por qué guardar silencio? Dice, pues a ti espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Pues a ti espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Esa declaración es poderosa. Dice, me hago el mudo. ¿Por qué? Porque es sinónimo de que estoy esperando. Hace poquito también prediqué un sermón sobre la sala de espera de Dios. ¿Se acuerda? Bueno, espero se acuerda. Y si no, vuélvalo a ver ahí en el YouTube. Pero hablamos de la sala de espera de Dios. O no voy a profundizar tanto, eso se lo prediqué la otra ocasión. Pero habla de guardar silencio, es sinónimo de estar esperando. Estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Esto es lo que se mueve a mi alrededor. Estas son las cosas que están pasando a mi alrededor. Esta es la realidad, pero hay una verdad de Dios. No voy a quedarme aquí para siempre. La tormenta no dura para siempre. En la carrera hay un proceso, pero tengo que llegar a la meta final y estoy a la expectativa de ese momento. Estoy a la espera de lo que Dios va a hacer, y es mediante la fe que esperamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no veo el resultado, todavía no veo la victoria, todavía no veo el milagro, pero tengo la certeza y por eso me quedo quieto, solamente a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Porque a veces yo puedo imaginar y tener una idea de cómo Dios va a obrar a mi favor, a favor de los míos y en mi circunstancia, pero Dios siempre nos sorprende. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido ni siquiera en el corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios quiere sorprenderte. De repente le queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Señor, podría ser por acá que mi esposo Dios lo toque, podría ser por acá que mi hijo cambie, podría ser por acá que el Señor obre, pero Dios siempre tiene planes superiores. Los planes de Dios, dice, los pensamientos de Dios, dice, no son tus pensamientos. Siempre son más excelentes. Confía en Dios, espera en Dios. Dios no necesita tu ayuda, no te desesperes.
Dice que Él es oportuno socorro. Tú piensas que se está tardando, pero no. Dios está cocinando tu potaje. Dios está cocinando tu milagro. Dios está obrando un proceso que te va a llevar a la victoria. El quedarse mudo es sinónimo de que yo espero en Dios. Y aunque yo crea que Dios se tarda, yo tengo que tener la convicción y la confianza en el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, y que es oportuno socorro. Dice la Biblia, Él es oportuno socorro. Eso quiere decir que no llega antes ni después, llega siempre justo a tiempo. Y en eso tengo que confiar. Dice, pues a ti espero, oh Señor. Dice, tú debes responder por mí. Es decir, estoy quieto, estoy en silencio, estoy guardando silencio. Ay, como le decían al salmista, ¿y dónde está tu Dios? Y no falta quien venga, pero tú, el sordo. Speak to the hand, speak to the hand, dicen los muchachos, speak to the hand. El sordo, el sordo, el sordo. Y no era una costumbre de él de ahora. Recuerda cuando Eliab, su hermano, cuando venía a dejar el lonche que le había mandado su papá a los hermanos de David en la guerra, y que entonces se dio cuenta que Goliat estaba amenazando a los israelitas y al pueblo de Dios. Y David empieza a indagar, oye, ¿por qué están permitiendo eso si con nosotros está el Dios todopoderoso? Y entonces Eliab dice, ay, sé tu corazón, que nomás has venido acá de mirón y nomás quieres investigar y andar en asuntos que no te incumben. Pero dice que él se dio la vuelta y fue a su asunto. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? David venció a Goliat. ¿Por qué? Porque se hizo el sordo con ciertas gentes, pero guardó silencio para que Dios actuara y para que Dios obrara a su favor. Y eso fue su trampolín para alcanzar la bendición de Dios para su vida. El quedarte mudo puede ser tu trampolín para tu victoria, porque es sinónimo de que estás esperando de que Dios debe responder. Me gusta esta versión porque dice, tú debes responder. Es decir, no tengo duda, tú debes responder. Es parte de tu naturaleza, tú debes responder. Yo sirvo a un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo puede, donde quiera está, no hay nada imposible para Él. Tú debes responder, es tu naturaleza. Dice, por mí, dice, oh Señor mi Dios. Oh, pasen los músicos. Oh Señor mi Dios, dice. Oh Señor mi Dios. Hace una declaración poderosa. Antes empieza el salmo diciendo, Dios, tú es el que me flechaste con estos problemas. Porque en tu naturaleza humana, ¿para qué nos engañamos? Cruza el pensamiento negativo. Queremos oímos las voces. Pero ahora sí que aquí que sí se aplique el dicho, que por una nos entre y por otra nos salga, en las cuestiones de la voz de Satanás. Que por una nos entre y por otra nos salga. Sí te va a entrar, él va a hacer su intentito, pero tú dale salida inmediatamente. Dijo el filósofo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Entonces el pensamiento puede cruzar, la voz puede oírse, pero yo me hago el sordo y no la escucho y opto, decía esta versión, opté por quedarme mudo y escuchar a Dios, que porque sé que va a responder a mi favor, porque no soy cualquiera, es mi Dios. Él se recordó a sí mismo. Por un momento quiso echarle la culpa a Dios o a otros, pero se exhortó a sí mismo y dijo, mi Dios tiene que responder a mi favor. Y aunque en mi humanidad hay una realidad, hay una verdad de Dios que supera todo eso. Hay que quedarnos mudos para oír la voz de Dios. Isaías 65:16, si me los puedes poner ahí en el pantalla rapidito para irme rápido. Isaías 65:16, póngase de pie y leemos estas porciones bien rápido. Isaías 65:16, ¿sí las tenemos? Ahí vienen, bueno, si no aquí las busco. Isaías 65:16 dice, todos los que invoquen una bendición
o hagan un juramento, lo harán por el Dios de verdad. Lo harán por el Dios de verdad. Tenemos un Dios de verdad. Salmo 89. Salmo 89, 34. Mire lo que dice esta porción. Tenemos un Dios, el diablo es engañador, es padre de mentira, es un falso, es un acusador. Pero el de nosotros dice: no violaré, dice Dios, mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Yo soy un Dios de verdad. Dice otra porción Jesús hablando de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No vamos a alcanzar las bendiciones del Padre para nuestras vidas sin la verdad de Dios. Cierra tu oído al enemigo. Cierra tu boca para que escuches a Dios y su verdad. ¿Y cuáles son sus verdades? Son más de 7,000 promesas directas e indirectas que Dios tiene en su palabra preparadas para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 19 y 20. Segunda Corintios capítulo 1 versículo 19 y versículo 20. Dice así la palabra del Señor: porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien, ¿qué dije? Segunda Corintios 1, 19 y 20. Bueno, creo que me equivoqué ahí en esa porción. Vamos a la siguiente, Jeremías 29, 11. La saben todos, o deben de saberla todos. Jeremías 29, 11. ¿Qué dice la porción? Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. No te dejes engañar por el presente. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene promesas que cumplir a tu favor. Quizás estás solamente en el proceso, pero mientras Dios no haya terminado contigo, no te preocupes. Dios tiene un futuro y una esperanza de bienestar para ti, para los tuyos. Pero guarda silencio y deja que Dios actúe. Quédate quieto y deja que Dios actúe. Porque mientras el diablo es nuestro enemigo, Juan 15, 15, y con esta termino. Mientras el diablo es nuestro enemigo, que no se puede confiar en él, hay alguien en quien sí podemos confiar. Juan 15, 15 dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Me gusta la parte que dice: ya no nos llama siervos, dice, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Es decir, el siervo no le dice al amo que el amo es el que le da a conocer al siervo. Pues Dios dice: ya no son siervos. ¿Por qué? Porque a ustedes les quiero dar a conocer mis bendiciones. Ahora son mis amigos y pueden confiar en el bien que yo tengo para ustedes. Él sí es un verdadero amigo. Él sí es alguien en quien puedes confiar. Hazte el mudo y escucha una vez más esta noche la palabra de Dios resonando en tus oídas con todas sus promesas. No te desanimes, que no se acaben tus fuerzas, que no se agoten tus fuerzas. No pienses que estés solo, no pienses que todo está acabado, no pienses que todos maquinan mal en contra de ti, no pienses que estás enfermo y que no vas a salir adelante, no pienses que esta perturbación emocional va a durar para siempre como David. No lo pienses. Escucha, quédate quieto y mudo y escucha a Dios diciéndote: soy tu amigo, y puedes confiar que de cada una de tus tribulaciones, de cada uno de tus problemas, yo te voy a dar la salida. No estaba en mis notas, pero lo voy a leer porque es uno de mis pasajes favoritos. Y me va a oír leerlo siempre mucho. Isaías capítulo 40, versículo 25 en adelante. Dice: ¿con quién me compararán?
¿quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanta la mirada a los cielos, quien creó todas las estrellas. Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? No es lo que por un momento sintió David, pero luego él solo se reprendió. Dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, David se sintió exhausto por un momento, pero se autorreprendió. Dijo: yo soy de los en cambio. Dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Levanta tus manos ahí donde estás. Oh, mi alma te alaba.